más allá de los muros. Queremos iniciar agradeciéndoles a todos y a todas por habernos acompañado durante estos 4 días. Ha sido un placer coincidir con ustedes, compartir y recibir información de todos los ponentes que nos han acompañado en sus intervenciones, también en los debates, y por supuesto todas esas participaciones que han tenido en las mesas de trabajo y que van a tener el día de hoy. Opiniones y aportes que enriquecieron muchísimo esta experiencia. También queremos agradecer a Elmer Romero, expositor de nuestra muestra fotográfica, que han podido apreciar las afueras de este auditorio. Muchísimas gracias, Elmer, por esa exposición. Durante estas jornadas hemos abordado temas como teorías de la frontera y nuevas ciudadanías, con intervenciones del doctor Joaquín Eguren en el primer día, xenofobia, nacionalismos y migración, con la doctora Jessica Reyes el segundo día, y ayer tuvimos la participación de Noah Bullock con el tema de desplazamientos humanos internos forzados y retornos forzados. Y esta mañana cerramos las ponencias con la intervención de la doctora Úrsula Roldán Andrade y el tema migraciones y desarrollo. Antes de darle la palabra a la doctora, les quiero compartir un poco de su perfil profesional para que la conozcamos muchísimo más. La doctora Úrsula Roldán Andrade en la actualidad es investigadora y coordinadora del área de migraciones del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Es doctora en Geografía por la Universidad de París de la Sorbona, en Francia, con maestrías en el tema de Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible y de Geografía de Países en Desarrollo y Emergentes. Es licenciada en Trabajo Social por el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Cuenta con 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, programas, análisis y propuestas de políticas públicas vinculadas a la problemática agraria y de desarrollo rural. En los últimos 2 años, sobre migraciones, una vasta experiencia sobre incidencia y alianzas políticas, elaboración de diversos trabajos escritos para el debate y creación de opinión pública en los temas de su especialidad. Le agradecemos mucho su presencia, doctora, y le cedemos el micrófono para que nos comparta su ponencia. Bueno, buenos días, estimados profesores, profesoras, estudiantes. Mi agradecimiento especial al doctor Centino, al doctor Gaborit, a la Red Jesuita con Migrantes y las otras organizaciones convocantes de este importante evento que ya venimos realizando desde hace varios años en las diferentes universidades de la Compañía de Jesús. Les agradezco la invitación y el honor que me hacen de presentar esta ponencia. Una pequeña aclaración, actualmente soy directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, un nuevo instituto desde el 2015 que dentro de sus áreas trabaja en el área de migraciones. La ponencia es sobre desarrollo y migración. Podemos hablar de desarrollo y migración en esta época y con los datos que tenemos sobre cómo está el mundo y cómo están nuestros países centroamericanos. Voy a trabajar la ponencia en cuatro aspectos: el desarrollo, su trayectoria conceptual, las distintas concepciones sobre el desarrollo, los enfoques sobre el desarrollo y las migraciones, el contexto centroamericano como una muestra de crisis de modelo de desarrollo socioeconómico, ambiental y de democracias inconclusas, y las actuales dinámicas migratorias y escenarios futuros que requieren estrategias múltiples. Hago esta pregunta en todo el desarrollo de la ponencia: ¿es posible hoy hablar de migración y desarrollo? Y empiezo explicando el concepto en su trayectoria histórica. Son casi ya 5 décadas que conocemos el concepto y teoría sobre el desarrollo. En aquel entonces la modernidad era el principal paradigma y el espectro del mundo se fortalecía desde Occidente y desde el capitalismo. La humanidad transitó previamente por siglos de oscuridad y aparente ilustración y posteriormente por 2 guerras mundiales que ocasionaron muchas pérdidas humanas. Solo así se forjó un campo de discusión y consensos de alcance internacional con la idea de universalizar una manera de concebir los derechos humanos, la paz y el bienestar social.
El sistema económico capitalista fue profundizándose paralelamente a la concepción sobre el desarrollo, y así se fueron encontrando formas de interpretar caminos donde se debía transitar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Europa significó el poderoso desarrollo industrial y Estados Unidos surgía como la principal potencia mundial. En ese entonces los países de América Latina todavía mantenían rezagos de ser antiguas colonias de países del viejo continente, pues aunque ya eran países independientes formalmente, mantenían la dependencia política y económica por penetración del capital y control de las principales exportaciones. La destrucción y dominación que significó el proceso de colonización para unos y la acumulación para otros fue el primer paso para instaurar un mundo con una evolución desigual. Desigualdad que se fortalece con la instauración de continentes generadores de materias primas y otros de aprovechamiento de su transformación y consumo. Comenzó así a problematizarse que el desarrollo se encontraba en los países centro de esta economía y otros se ubicarían en la periferia. Así los primeros fueron creando la dependencia de los segundos mediante el financiamiento y la tecnología. Situado ya el Occidente como una economía capitalista, pero con disputas con otro espectro del mundo, el modelo socialista, América Latina se configuró como un continente de economías primarias, con excepción de México, Brasil y posteriormente Argentina, Chile y Colombia, pero dependientes todas de las economías centrales de Europa y cada vez más de los Estados Unidos. En este contexto evolucionó el concepto de desarrollo. ¿Cuáles son las distintas concepciones sobre el desarrollo? El debate inicial fue concebir el desarrollo como la capacidad de las naciones por crear crecimiento económico, y aún hoy estas teorías refuerzan desde su concepción como únicos indicadores de medición los que marca la macroeconomía, planteándose que todos los países debían seguir el camino que los países desarrollados habían tenido. El desarrollo era visto como un paso de etapas similares para todos. Así, el desarrollo fue concebido como un conjunto de transformaciones en las estructuras políticas, económicas, sociales y mentales que hacen posible un crecimiento sostenido en el producto y el ingreso que beneficia al conjunto de la población. Pero 1970. Sin embargo, la década de los 70 fue suficiente para mostrar que no todas las naciones crecían de igual manera, que por el contrario, diversos continentes como el de África, Asia y América Latina mostraron altos niveles de endeudamiento, recesión económica y contracción de los mercados, lo que finalmente fue generando condiciones de pobreza que dieron lugar a conformar teorías como la de dependencia a países periféricos y subdesarrollados. El continente europeo gozó del auge de los estados de bienestar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a través de la teoría neoclásica de Keynes, que se formuló en 1930 en respuesta al crack económico. Por su lado, Estados Unidos, como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y el primer representante del capitalismo internacional, fue quien impulsó la teoría económica clásica del liberalismo creada siglos atrás. Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, 1723-1790. Sin embargo, el surgimiento de otras teorías e ideologías como la marxista a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, que inspiró las revoluciones socialistas, realizó otras explicaciones distintas a la del capitalismo, sosteniendo que la acumulación de la riqueza se genera a través de la diferencia del valor que recibe el trabajador, salario, y el valor que produce, plusvalía. Así se produce una disputa por el mundo entre los países capitalistas y socialistas, disputas que concluye en 1991 con la caída del muro de Berlín. Esto significó que la hegemonía en el mundo la ejercieran los países capitalistas, comandados por Estados Unidos, y así los países dependientes de estas economías fueron sufriendo los embates de mayor pobreza y desigualdad, a la vez que sus estados se vieron impactados por la Guerra Fría entre países capitalistas y socialistas y sus propias contradicciones internas y la imposición de dictaduras militares. De esta forma, a finales de la década de los 70, el mundo comienza a sufrir cambios significativos
en cuanto a la crisis de la forma del trabajo inspirada en el Fordismo. Se da una fragmentación de la producción y los mercados financieros inician a expandirse fuera de la frontera de los estados. El capitalismo entonces requiere ya de procesos de desregularización de sus mercados y sus inversiones. A su vez, se apropiaron estas teorías del proceso histórico de la globalización, llevándola a la práctica como la expansión de la circulación del capital, la mercancía y el consumo, apoyando un auge para las nuevas tecnologías que multiplicaron por 1000 la capacidad de las comunicaciones, así como la ideología dominante del capitalismo como la teoría única, sin terminación. Por lo que las décadas de los 60, 70 y hasta los 80 marcaron el fin de la teoría clásica del liberalismo económico, el fin de las sociedades socialistas instauradas a inicios del siglo XX, y se impulsa en el mundo la teoría e ideología neoliberal que se impone hasta nuestros días. América Latina, a partir de los años 90, vive procesos de ajuste estructural a través del Consenso de Washington que implicaron la reducción de sus estados, procesos de privatización, de regularización de sus mercados y la flexibilización del trabajo. Sin que para entonces sus tipos de economía se hubieran liberado de la economía basada en la agroexportación de materias primas, salvo algunas excepciones que sí pudieron realizar procesos paulatinos de industrialización. Sin embargo, toda esta expansión de la economía y procesos de pauperización de los países llamados subdesarrollados generó en el mundo nuevos retos para las teorías de desarrollo y de la globalización, como se explicará más adelante, debido a que inicia una degradación ambiental en el planeta que generó trastornos en el comportamiento de los fenómenos y eventos ambientales, afectando con mayor crudeza a los países periféricos. Todo esto producto de las emisiones de gases de las grandes industrias que afectó sustancialmente la capa de ozono. De esta forma surge la teoría del desarrollo sostenible, que desde finales de los 70 inicia como una crítica al crecimiento económico, donde incluso se hacen propuestas de crecimiento cero que por supuesto sufrieron diversas oposiciones. Así fue fundamental el informe de Rutherford en 1987 de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, y en 1992 la Cumbre de Río definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este impulso del desarrollo sostenible ha marcado a partir de entonces un fuerte cuestionamiento al tipo de desarrollo y modernidad que se construyó y las enormes diferencias entre países ricos y países pobres. El paradigma del desarrollo de los países ricos dejó de ser el paradigma al que todos los países debíamos de alcanzar, ya que el mismo no solo era imposible de alcanzar, sino de seguirlo impulsando sería con una alta destrucción de los recursos renovables. Por lo que también en esta década se tiene otro tipo de respuesta a las condiciones de vida de los países más empobrecidos y de desarrollo desigual que fueron deteriorándose precisamente por el impulso del capitalismo neoliberal y los ajustes estructurales. Era por lo tanto necesario trascender el desarrollo como crecimiento económico y como único indicador del PIB. Se necesitaba más bien un crecimiento redistributivo, capaz de generar empleo, responder a las necesidades humanas, por lo tanto un desarrollo centrado en las personas y oportunidades. Amartya Sen, Nobel de Economía, en 1998, conceptualizó el desarrollo que podía concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales sistemáticas, el abandono de los servicios públicos, la intolerancia o exceso de intervención de los estados represivos. De esta forma se crea el índice de desarrollo humano como aquel que promueve tener una vida digna y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digna, y a partir de ahí Naciones Unidas encabezó una serie de acuerdos sobre la erradicación de la pobreza. En el 2000 se crearon, por ejemplo, los llamados Objetivos del Milenio, y con una combinación con el concepto de desarrollo sostenible, se crearon los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y Objetivos Globales del 2030, esto en el 2015. Como veremos, han transcurrido diversos siglos y varias décadas recientes,
de debate sobre la realidad humana de Estado desde un espectro especialmente del mundo occidental, generando teorías e ideologías económicas y de desarrollo que puedan dar respuesta al crecimiento económico, distribución del ingreso y de las necesidades humanas y de regeneración del sistema ambiental. Estas teorías han sufrido un desgaste por los niveles de expansión del capitalismo y sus impactos en la concentración de riqueza y acumulación por despojo, como lo plantea Harvey del 2007, de diversos conglomerados sociales, genera cuestionamientos serios al tipo de paradigma de desarrollo que ha dominado, y aunque existen respuestas más integrales como las del desarrollo humano y sostenible, estas ya son difíciles de cumplir frente a la degradación de los estados y sus capacidades de controlar los intereses capitalistas en equilibrio con el bien común. El capital y las empresas transnacionales hegemonizan ya los diversos procesos. Márquez y Delgado en el 2011. Así como el cuestionamiento de la modernidad del capitalismo, que aunque experimentaron ya medio siglo de auge, ha sido a costa de miles de víctimas humanas y pérdidas ambientales. De esta forma, el siglo XXI se enfrenta a nuevos paradigmas de desarrollo capaces de contrarrestar o reajustar el capitalismo y establecer nuevas teorías a viejos problemas: capitalismo, occidente, modernidad y desarrollo. Por lo que cobran relevancia las contribuciones de otras civilizaciones, como la de los pueblos originarios, como la de los orientales y árabes, que aunque no han escapado de las etapas del desarrollo de las naciones, y ahora tampoco se han alejado del capitalismo, sí incluyen nuevas maneras de concebir y vivir lo que se ha conseguido como desarrollo. Estas nuevas concepciones en América Latina se hicieron acompañar por el resurgimiento de las ideologías socialistas del siglo XXI, que se generaron en el sur, dando origen a la concepción del buen vivir, mismas que fueron luego incluidas como aquellas que se iniciaron a construir en los 90 como teorías del postdesarrollo, donde paradójicamente se concibió que el desarrollo ya no era el eje organizador de la vida y tampoco tomaría lugar únicamente desde la mira de Occidente, sino desde la revalorización de las culturas vernáculas y la necesidad de depender menos de los conocimientos de expertos y de los organismos internacionales. Y más de los intentos de la gente, era más de los intentos de la gente común de construir mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente sostenibles. También de retomar más en cuenta las voces y experiencias de los movimientos sociales. Estas nuevas concepciones significan además que estarían en constante construcción y disputa. Así la misma globalización sería concebida como un proceso histórico y profundamente negociado. Escobar desde 1991, 96, 2005 y Montani en el 91. Estas teorías, pese a críticas, han generado los últimos debates sobre la necesidad de trascender las teorías sobre el desarrollo y la modernidad, y se han planteado una lectura más desde el sentido de las necesidades para los pueblos, géneros, territorios y espacios específicos. Por ello dialogan ahora con teorías sobre la decolonialidad, feminismos y diversas concepciones de los pueblos vernáculos territorializados. Otro mundo es posible, otra globalización de otras concepciones sobre el desarrollo también. Escobar en el 2005. Es importante señalar cómo esta teoría reconoce un proceso constructivista desde los sujetos, otorgándole relevancia a los sentidos, el lenguaje y significación a sus particularidades, formas de vida y desde sus conocimientos y sus prácticas, así como desde el saber y el hacer que se construye también el poder. Los enfoques sobre desarrollo y las migraciones. Aunado al debate planteado anteriormente, están las concepciones sobre desarrollo y las migraciones. Estas, al igual que el desarrollo, han sido parte importante de los antecedentes del caminar de la humanidad, pero es sobre todo a partir del desarrollo industrial y una mayor división internacional del trabajo que se configuran las dinámicas de las actuales migraciones, caracterizadas más por migraciones de carácter económico y laboral, y de flujos que van especialmente del sur hacia el norte, intensificadas por el capitalismo global, ya que este modelo expandió las comunicaciones y la circulación del capital, la deslocalización de la economía internacionalmente y la desestructuración de muchas de las economías nacionales. A su vez que con la flexibilización del trabajo se fortalecieron las dinámicas de concentración de riqueza y explotación de esta fuerza.
Así, en 1980 las migraciones representaban 100 millones de personas que vivían por más de un año fuera de su lugar de origen, de los cuales el 47 millones se ubicaban en países desarrollados frente a 52 millones en países subdesarrollados, periféricos y pobres. En el 2006, de 190 millones de migrantes, 61 millones correspondían a flujo sur-sur, 53 millones de norte a norte y 14 millones de norte a sur y 62 millones de sur a norte. Castel y Delgado. En el 2013 la población migrante sur-norte igualó a la población migrante sur-sur. De 232 millones de migrantes, 135 viven en regiones desarrolladas y 95 en regiones en desarrollo, siendo América del Norte quien mayormente aumentó su población migrante con 53 millones. La migración internacional representó en el 2013, según datos de OCDE, el 3.2%, 34 millones de personas tienen menos de 20 años, las mujeres representan 48%, con diferencias continentales importantes, y los adultos 37 millones, ubicándose el de mayores de 60 años, el 70% en los países de desarrollo. En los países desarrollados, perdón. La cifra total de refugiados constituyó en este mismo año 15%. Asimismo, que de 9 de cada 10 refugiados encontró asilo en los países en desarrollo. 1 de cada 3 migrantes internacionales tiene una educación limitada y, por el contrario, para casi todos los países de origen, la tasa de migración de los más calificados sobrepasa la tasa total de migración, caracterizando una migración selectiva con respecto al nivel de estudios. Para el caso de América Latina, la relación es 5:4, la tasa de migración y de población calificada 7:4, y especialmente dramático para los países de América Central y Norte, donde la relación es El Salvador 18 frente a 20, Honduras 9 frente a 14 y Guatemala 7 frente a 16. En el 2016 estas cifras aumentaron: 244 millones de migrantes en el mundo, 20 millones son refugiados, la India con 16 millones y México con 12 millones encabezan el listado de países de migrantes. De cara a estas cifras, el interés por la discusión sobre migración y desarrollo se realizó una primera oleada de debates a finales de la década de los 90, perdiendo dinamismo después y retomándose en el año 2000 hasta finales del 2010. El interés emergió porque tanto organismos internacionales como los estados de origen y de destino hicieron énfasis en las ganancias y oportunidades de la migración, realizándose el acento primero en las remesas, denominándose el nuevo mantra del desarrollo, Cancún 2004. La creencia de que las remesas pueden canalizarse hacia inversiones económicas que superen el subdesarrollo, o dicho de manera más cruda y menos positiva, la idea es que algunos de los trabajadores más explotados del mundo pueden compensar los fracasos de las políticas de desarrollo dominantes. Castel y Delgado Weiss en el 2007. Así, bajo esta mantra del desarrollo, se hizo énfasis en los diversos beneficios de la migración, como la transferencia de habilidades y actitudes conocida como remesas sociales. La fuga de cerebros se acuñó como circulación de cerebros, la fuerza de las diásporas para el desarrollo, la certeza que este desarrollo económico que generan las migraciones reduciría la inmigración y estimularía la migración de retorno y la migración temporal, o circulación de fuerza de trabajo que podría estimular el desarrollo. Sin embargo, toda la década del 2000 sirvió para el debate tanto sobre las deficiencias de constatación de datos como desde la concepción teórica, para reforzar el planteamiento anterior, que hay diversos autores que señalan estos planteamientos. De ahí rescato de Humberto Márquez Covarrubias, en el 2010, que sintetizó los mitos sobre el planteamiento de la vinculación de las migraciones y el desarrollo. El primer mito: la migración constituye el rostro humano donde todos ganan, migrantes y sus familias, países de origen y de destino. Segundo mito: la integración regional del libre mercado y las políticas de ajuste estructural
consustanciales desembocan en una convergencia económica y distribuyen la migración. Tercer mito, la migración es un fenómeno que no se puede contener, solo se puede administrar o gobernar. Cuarto mito, la migración es un proceso cultural, una tradición de los pueblos que se reproduce a sí misma. Quinto mito, la migración es una estrategia de las familias e individuos para maximizar sus ingresos. Sexto mito, los migrantes son agentes del desarrollo y sus recursos, principalmente las remesas, la palanca. Séptimo mito, las buenas prácticas representan la mejor estrategia de migración y desarrollo. De esta forma se cierra una serie de planteamientos que sustentan que las condiciones estructurales del capitalismo globalizado provocan mayores desigualdades y deterioro socioambiental que generan cada vez más migraciones forzadas, que tienen altos costos para las familias migrantes, que los migrantes están contribuyendo sobre todo a los países de destino con la exportación del bono demográfico. Por ejemplo, Raúl Juárez, en el 2007, sobre sus reflexiones en las migraciones y el desarrollo como una perspectiva de los países del sur, sobre la base de estadísticas actualizadas de América Latina y el Caribe, y los censos de Estados Unidos entre el 2000 y el 2010, plantea que la emigración de población de 15 a 64 años ha representado para toda América Latina el 10%, para México el 21%, El Salvador el 41%, Honduras el 23% y Guatemala el 17%, contribuyendo a esta migración al abaratamiento de la fuerza laboral, ya que la discriminación salarial ha representado para México menos de 44%, para Centroamérica menos de 36%, mientras que para todo el resto de Norteamérica ha sido por arriba de 49.3%. Y por otro lado, que la circulación de cerebros es más pensando en este país de destino que en los problemas del desarrollo de los países de origen. Así, México ha exportado su mejor fuerza de trabajo con licenciatura y posgrado, ya que es el cuarto país que aporta el 0.55% de esta fuerza de trabajo calificada, mientras Centroamérica hace parte de los contingentes de fuerza de trabajo no calificada. De igual manera, las remesas contribuyen a las economías nacionales, siendo una válvula de escape para los países del sur, para no realizar transformaciones en sus propios sistemas nacionales y locales, creando dependencia y desincentivando las dinámicas productivas. Teniendo claro esta crítica desde un enfoque estructural y dialéctico sobre la no vinculación automática de migración y desarrollo, que comparto, ahora paso a ejemplificar describiendo el breve contexto de Centroamérica Norte. Y lo pongo como título: Centroamérica es muestra de la crisis de un modelo de desarrollo socioeconómico, ambiental y de democracias inconclusas. Centroamérica tiene una larga historia de rezagos estructurales en su modelo económico, social y político, especialmente porque parece no superar del todo la situación de colonialismo y época liberal, donde unos señores criollos se hicieron herederos de la dominación y gestaron el modelo agroexportador primario que no se ha modificado del todo hasta la fecha. Diversos flagelos de estos importantes periodos se mantienen: la explotación de fuerza de trabajo barato, economías pequeñas basadas en la agricultura y el sector de servicios, menos en la industria, con altos niveles de concentración de la riqueza. El racismo, sobre todo en Guatemala y un poco menos en Honduras, Nicaragua y El Salvador, y estados que no terminaron de establecerse debido al gran retraso que significaron las dictaduras militares, las guerras internas en El Salvador y Guatemala, y la retaguardia montada en Honduras y la revolución y contrarrevolución nicaragüense. Con estas características, Centroamérica entró en la etapa del capitalismo neoliberal a través de diversas reformas. Como ya dije, vía los ajustes estructurales que implicó una mayor pérdida de la capacidad de los estados para establecer políticas de redistribución y de beneficio social, así como debido a la fluctuación de los precios de los principales productos de exportación y la tecnificación de los productos industriales que provocó la desaparición de algunos productos. El campo sufre severas crisis de empleo, mayor concentración en el acceso y uso de la tierra y posteriores crisis ambientales provocan mayor desincentivo para la agricultura campesina. Así, 1990 se constituye en un periodo de pico alto para las migraciones
internacionales hacia Estados Unidos, que significa para muchas familias rurales y de áreas marginales de los centros urbanos una válvula de escape para sus frágiles economías. Así se presentan una serie de cuadros que tomo de un estudio muy importante que salió en el 2015 sobre Centroamérica en la mira. ¿Qué es lo que se plantean en estos cuadros? Por ejemplo, el tipo de economía de los países de América Central que crecen, pero de manera que es importante su crecimiento económico, pero no suficientemente fuerte para generar mejores condiciones. Las exportaciones, por ejemplo, del agro siguen siendo importantes, como vemos en las cifras, para Nicaragua, Honduras y cada vez menos para Panamá, Costa Rica, El Salvador. ¿Cuánto representan para estos países agroexportadores las remesas? El 12% para Nicaragua, Honduras 16% y El Salvador 16%, Guatemala el 10%. El turismo para Panamá es importante, para Costa Rica medianamente, y el total de estos tres sectores, pues ahí ven algunas de las cifras. Siguen mostrando insuficiencias fuertes Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, con sus matices Nicaragua en algunos aspectos. ¿Cómo se muestra el cuadro? El otro cuadro sobre sectores de la economía y fuerza laboral 2010 y 2012, estamos viendo cómo la agricultura cada vez menos tiene la posibilidad de absorber la fuerza de trabajo. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, del 10 al 16%. El porcentaje de fuerza laboral sigue siendo importante en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y Nicaragua, menos en Panamá y Costa Rica. Y los servicios, que es a donde se están fortaleciendo nuestras economías, es en todos los países de América Central. Porcentaje de fuerza laboral está centrada sobre todo en este sector de servicios, y la característica de la fuerza laboral fundamentalmente es de carácter informal. Y de ahí, en contraste con estas características de la fuerza laboral, vemos cómo la educación, los grados de educación, ninguna, primaria, algo y completa, los mayores porcentajes se tienen en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, todos países expulsores. Educación secundaria, algo incompleta, especialmente en Panamá y en Costa Rica. El resto del 30 al 28%. Educación superior, especialmente en Panamá y Costa Rica. Todos los países centroamericanos, con algunos matices en Nicaragua y en El Salvador, tienen bajos niveles de educación superior. Datos de pobreza, distribución de ingresos, indicadores de derechos humanos y gasto público, vemos que el total de pobreza es significativamente importante en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, por supuesto. La distribución del ingreso nacional por quintil superior, eso quiere decir los que tienen más ingreso, está por arriba del 60% en Honduras, del 62% en Guatemala y El Salvador el 51%. El ranking de índice de desarrollo humano en el 2003 es importante, favorable para Costa Rica y totalmente desfavorable para América del Norte y también Nicaragua. Y los porcentajes de migrantes en relación a la población total, pues ya dije algunas cifras. Lo importante también son los gastos públicos y gastos sociales, que según el Banco Mundial en el 2015, en CEFI, en educación del 2014, muestra, por ejemplo, la poca importancia y relevancia que los estados dan a educación, salud y al ejército. En algunos casos, contradictoriamente, sí le dan cierta importancia. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, llama la atención que sí hay una importancia a educación, lo que no corresponde a sus niveles de pobreza, porque es muy cercano a Costa Rica, que le da importancia con un 23%, y a Panamá, que le da menos importancia con un 13%. Sin embargo, Honduras llama la atención que este gobierno le da atención a educación con un 35%, lo que no corresponde a sus niveles de pobreza.
El Salvador 15.9% y Guatemala 20.6%. Y los niveles de apoyo en salud son significativos solo para Costa Rica y todos los demás países no le dan la mayor importancia. Luego tenemos las tasas de homicidio por 100.000 habitantes, donde es significativo en el 2006, Honduras 81, El Salvador 59 y Guatemala 25. Otro de los flagelos graves de Centroamérica son estas condiciones de violencia. Y aquí, marcadamente, son estos tres países centroamericanos. Las actuales dinámicas migratorias y escenarios futuros requieren estrategias múltiples, ya para terminar. Con el anterior contexto, podemos pensar en un vínculo entre migración y desarrollo. Para responder a esa pregunta es importante aplicar la teoría que analiza las dinámicas migratorias de las últimas décadas en su complejidad, por lo que es necesario abordar las macroestructuras sabiendo que las migraciones afectan a las comunidades de origen como a las de destino, y las mesoestructuras para vincular estos procesos migratorios y la agencia urbana, Caster en 97 y 2010. Y este análisis realizarlo desde tres niveles: el estructural, desde las fuerzas que generan las migraciones en los países llamados en desarrollo, como aquellas fuerzas que los atraen en los países desarrollados, y el tratamiento de las estructuras sociales y económicas que sirven para conectar las áreas de migración como inmigración. Por ello es importante concluir que sin duda alguna el contexto descrito anteriormente del modelo socioeconómico de los países centroamericanos es un factor fundamental de exclusión, que la desigualdad y condiciones de vida entre los países del norte y el sur, las condiciones de los mercados de trabajo, salarios, generan condiciones de atracción de población del sur hacia el norte, que esta población genera importantes cambios en países de origen y de destino, donde no necesariamente son los que más ganan, y que en esta dinámica los sujetos migrantes adquieren una agencia importante. Sin embargo, es importante también concluir que la población migrante, sus remesas y sus familias no son responsables y no tienen como mandato general el desarrollo de las comunidades, ni de origen ni de destino, sino que ellos y ellas se incorporan a una serie de posibilidades a partir de su propia agencia, pero también a partir de los grandes límites que generan las condiciones estructurales desde lo local, lo nacional y lo global. Por lo que es desde los países, sus localidades y las regiones y sus diversos actores que deben generarse los cambios de los sistemas económicos y sociales para que la migración no sea cada vez más forzada, sino constituya más bien solo una posibilidad de movilidad humana. Los estados, su ausencia, su acción de omisión y su acción en detrimento del bien común son los principales responsables de establecer posibilidades de condiciones para vivir y para el bienestar. Estos son igualmente responsables de la generación de políticas públicas a favor de lo que se ha avanzado en indicadores de desarrollo humano, rural, territorial sostenible, y ojalá transitemos hacia posibilidades reales de ese buen vivir con un desarrollo desde las características culturales de nuestros pueblos y de la región. Especialmente ahora que nos enfrentamos a duros escenarios antimigratorios que pueden aumentar las deportaciones, los retornos por el miedo y las detenciones de migrantes y deportaciones. Aquí traigo a colación los escenarios construidos con el auspicio de la Organización Internacional por las Migraciones, generando un informe sobre estos escenarios. ¿Cuáles son estos? Fronteras extensas, movilidad reducida. Segundo escenario, colapso de las naciones, migración por pura supervivencia. Tercer escenario, desarrollo inclusivo y sostenible, reconociendo los beneficios de la migración. Cuarto escenario, mundo planeado y controlado por las tecnologías de la información, menor necesidad de trabajadores migrantes. Es por ello que coincido en que hay que hacer todo lo posible por acercarnos al escenario 3, que es lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible, reconociendo los beneficios de la migración, aprovechando las dinámicas que generan los migrantes a través de sus vínculos entre el aquí y en el allá, sus múltiples aprendizajes y el aporte financiero a los países y el sostenimiento de sus familias. Es fundamental pensar en estrategias múltiples, que tal y como lo propone el postdesarrollo, es de recoger estos saberes, de sus prácticas, de sus luchas, de la recuperación de espacios
el qué y el cómo de las alternativas. De esta manera propongo algunas de estas estrategias. Número 1. Los migrantes deben constituirse en una fuerza social, en el aquí y en el allá. En el allá para defender sus derechos al trabajo y la ciudadanía, pues ambos deberían generar fisuras al sistema capitalista para evitar que cada vez más exista la sobreexplotación. En el aquí, su aporte de remesas debería trabajarse como un sector de la macroeconomía y como sector económico organizado tanto en lo nacional como en lo local. Los vínculos transnacionales ya están dados, pero deberían de fortalecerse y ampliarse en su capacidad de influir en las dinámicas locales, nacionales y en el país de destino. Organizar los territorios y sus economías. Algo importante que también aportan las dinámicas migratorias es que generan cierta capacidad de autogestión, pues a pesar de la ausencia y la cada vez más represión de los estados, ellos y ellas realizan cambios en sus comunidades de origen y en comunidades de destino. Es fundamental la incorporación de la población retornada y deportada, mujeres y jóvenes prioritariamente. Estudiar dichas dinámicas y generar mecanismos de apoyo que las amplíen y las mejoren. Estructuras de financiamiento, tecnología, educación y alternativas productivas y de mercado. Podrían generar procesos de organización de los territorios y sus economías con un fuerte vínculo transnacional, pero en apoyo también a las autonomías territoriales. 3. Participación política nacional y transnacional. Es urgente que la población migrante fortalezca su agencia política, romper los cercos más allá de las fronteras. Esto significa tener influencia en los cambios políticos de sus países institucionales, pero sobre todo en una cada vez mejor correlación de fuerza en las estructuras de poder. 4. Nuestras sociedades. Es urgente provocar vínculos más allá de los países. Es necesario un intercambio e integración sur-sur. Esto significa que las grandes dificultades comunes nos deben de ayudar a construir alternativas regionales y fortalecer la movilidad e integración sur-sur. Y por supuesto la solidaridad sur-norte para la defensa de todos los derechos de la población migrante. Una cultura por la hospitalidad y un pacto por las migraciones del refugio desde los pueblos y las instancias éticas y morales que nos quedan. Terminar con los procesos de cooptación y capturas de nuestros estados y democracias para que puedan responder a la generación de alternativas para el bien común y el bienestar, lo que solo se logra organizando y movilizando la ciudadanía y estableciendo acción política articulada. Es urgente que los estados respondan con los servicios básicos, salud, educación, seguridad, resguardo del medio ambiente y con definir modelos económicos que promuevan la inclusión y mayores niveles de igualdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por darnos estas luces, por compartirnos todos estos insumos que nos van a ayudar a esta nueva dinámica de debate que vamos a tener en unos segundos y nos ayudan a clarificar y a reflexionar en que estos modelos de desarrollo actuales son limitados, que es necesario generar nuevos modelos, tomando en cuenta estos escenarios que se están generando de forma tan antimigrante como usted nos menciona. Y bueno, iniciaremos esta discusión, esta conversación recordándoles la dinámica. Cada intervención tiene 5 minutos como máximo y los invito a que participemos, aprovechemos este espacio, aunque será un poco más corto que los anteriores, pero será el último en el que estaremos todos antes de las mesas de trabajo. Entonces los motivo a que intervengan, a que compartan, a que pregunten, que lancen preguntas al resto de los compañeros, que cuestionen la ponencia y que también aporten a lo que la doctora ya nos aportó. Entonces vamos a iniciar esta dinámica de conversación y queremos consultar quién se animará a participar. Primero aquí tenemos a un participante, si nos puede compartir su nombre y de dónde nos acompaña. Con mucho gusto. Oscar Chacón, de Alianza Américas Estados Unidos. Un placer, Úrsula, de escucharte. 3 aportes muy puntuales. Lo primero es que creo que la ponencia que acabas de terminar debe invitarnos a todos a reflexionar el hecho de que la migración y los migrantes no deberían de ser más
tema de debate aislado con relación a todo lo que afecta particularmente países como los centroamericanos, que hemos tenido tasas tan altas de emigración ya por décadas. A lo que me refiero es de que con frecuencia hay una tendencia a hablar de migrantes y de migraciones desde una lógica aislada, sin entender que los migrantes y las migraciones han permeado absolutamente todo lo que pasa en países como El Salvador. De hecho, el dato que tú citabas del 16% del Producto Interno Bruto representado por las remesas, en el caso de El Salvador, ya nos estamos acercando al 20%. Lo segundo que quería destacar es que todavía hay, en el ámbito específico de remesas, ámbitos de estudio subdesarrollados, subentendidos. Por ejemplo, el monto que anualmente recauda el gobierno nacional de un país como El Salvador o México, por ejemplo, que se puede asociar directamente al patrón, a la forma en la que el recipiente de remesa las gasta, nos llevaría a concluir que los migrantes le significan un ingreso anual sustantivo en concepto de impuesto de valor agregado a las arcas nacionales de países como El Salvador o Guatemala o México, que hacen que luzca extremadamente pequeñito lo poco que estos estados invierten en programas que precisamente tienen que ver alegadamente con el bienestar de sus nacionales en el exterior. Creo que eso es importante como entenderlo mucho mejor de lo que ahora lo entendemos. Y lo último que quiero destacar es que más allá de la hegemonía que tiene en el plano de política económica, las políticas neoliberales, que nuevamente permean absolutamente todo lo que sucede en un país como el nuestro, yo creo que también es importantísimo desafiarnos en cuanto a entender la ideología que acompaña esta política económica. Porque el predominio no solamente es de políticas económicas, sino que es un predominio, una hegemonía en el plano ideológico. Y de hecho invitaría a quienes están en este seminario a revisar un reciente artículo muy extenso sobre este tema, publicado precisamente por el periódico El Guardián, que me pareció muy iluminador en cuanto al rol que tiene la ideología que respalda tan fielmente las políticas económicas neoliberales y que todos y todas, de una manera u otra, nos hemos tragado esa píldora. Así es que, gracias. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra intervención por este punto. Recordemos presentar nuestro nombre y de dónde nos acompañan. Mauricio Gaubalí de la UCA. Úrsula, me da mucho placer escucharte porque al final presentas un panorama bastante optimista. Yo soy más pesimista. Pero me gusta contrastar ese optimismo con estas realidades tan controvertidas en Centroamérica. Por ejemplo, la polarización social cada vez más aguda en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica. La acumulación del capital en manos de muy pocas personas y la ampliación de la pobreza y la exclusión social en cada vez más grandes números de poblaciones. La baja inversión que hay y la poca capacidad que tienen los estados de poder hacer una reforma tributaria que esté orientada a que contribuyan de manera igualitaria con más peso para aquellas personas que tienen más. Las remesas constituyen ciertamente al menos el 16% del PIB. La violencia y la penetración del narcotráfico en las estructuras mismas del Estado, todo hace que alimente una desesperanza o una falta de optimismo, ¿no? Me da la impresión que en estos países, a no ser que la acción social
protagonizada y fundamentada y alimentada por las grandes mayorías empobrecidas, puedan cambiar esto, porque los estados y los gobiernos no lo harán. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy pequeño, pero creo yo que bastante iluminador, cuando en El Salvador se anuncia la muerte anunciada del TPS, el gobierno lo asume y dice que es una ampliación, no es la terminación, sino una ampliación. Y la palabra, una ampliación última, la palabra última en letras minúsculas. Y entonces buscan fuentes de trabajo en Dubái. Por ejemplo, esa es la respuesta. Allá es básicamente en el ámbito de la construcción, en condiciones básicamente de esclavitud, donde las personas ni siquiera son acompañadas por sus familias, sino que viven en barracones encerrados, en complejos muy parecidos al siglo XXI, la estación migratoria del siglo XXI, por periodos muy limitados, trabajando en calores muy altos, con muy poca protección social y muy poca capacidad de libertad. Entonces, yo soy más pesimista, pero me alegra conversar contigo, puesto que vamos a avanzar juntos, para que me infunda un poco más de tu optimismo. Gracias a la intervención del padre Mauricio Gaborit, tenemos otra participación. Buenos días, mi nombre es Ruth Méndez, soy egresada de Economía de esta universidad y tengo dos ideas. Primero, Raúl Weiss, Delgado Weiss, que fue el que mencionó en su ponencia, menciona una relación dialéctica entre migración y desarrollo, poniéndola como alternativa de la economía política de la retroalimentación que tiene. ¿Qué tan probable es que, no sé, se replique o se tropicalice esta idea de Weiss? Y otra es, Saskia Sassen menciona los factores de atracción y de expulsión. Entonces, en este sentido, ¿cuáles desde las políticas neoliberales, de todo este contexto que se da, cuáles van a seguir o son más fuertes, los factores de expulsión o los factores de atracción? Muchas gracias. Gracias, Ruth. Ahí la participación, tenemos otra aquí abajo, si le pueden proporcionar micrófono. Muy bien, mi nombre es Marilena Guardado, soy antropóloga de aquí de la UCA. Siguiendo un poquito en relación con lo que decía el padre Gaborit, el panorama realmente bastante desolador. Creo que hay bastantes de los datos que nos dio la expositora muy interesantes, pero hay también un tema que quisiera resaltar, que es la parte de migración también por catástrofes, entre comillas, naturales, en el sentido de todo lo que fue el último terremoto, y que se agrava mucho más cuando las alternativas al interno del territorio simple y sencillamente es desplazar a ciertos lugares donde la violencia es mucho más alta. Entonces, también con ese dato. Otro dato que creo que es importante no olvidar es la cuestión de cómo se pierde la cuestión o se transforma, más bien dicho, la cuestión identitaria, o sea, la cuestión cultural, o sea, cómo también en esa cuestión de migración hay algo que también nos está minando como salvadoreños y salvadoreñas, ¿no? Ha sido como algo duro después de toda lo que dijo Trump sobre nosotros, y una total apatía de lo que es la sociedad civil y de las autoridades locales. Entonces, como lanzar esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde nos hemos acostumbrado a que simplemente nos digan, se extendió, eso es lo último, y nos lo digan así en esas letras chiquititas, ¿no? Y nos lo hemos creído, que somos esas personas que ya no podemos salir adelante y que nada más somos mano de obra barata. O sea, lanzo como esas cuestiones. Ahí está la pregunta para que todos podamos participar con su respuesta. Adelante. Bueno, sí, gracias por el espacio. Bueno, yo como centroamericano y como estudiante de odontología, considero que
El problema migratorio es un problema multinacional, es un problema mundial, creado y generado por un modelo neoliberal, capitalista, inhumano, salvaje, que no tiene la perspectiva para resolver los problemas de toda la humanidad planetaria. Entonces, considero que el sistema capitalista está colapsado y tenemos que buscar alternativas de otro modelo económico, social y político que podría ser el socialismo, la revolución socialista. Pero no tengamos miedo. Ya tenemos el gran ejemplo de la revolución cubana, que ha estado combatiendo a las potencias imperialistas por más de 60 años. Así que, por otro lado, considero que también nosotros como humanidad terrestre somos una humanidad esclava en un planeta cárcel, donde nosotros como humanidad estamos controlados por un gobierno mundial oculto, secreto e invisible, que son, por ejemplo, mencionemos las 13 familias Illuminati, los dueños del mundo, los Rockefeller, los Rothschild, los DuPont, etc. Y al mismo tiempo, estas organizaciones y estas fraternidades ultra secretas que controlan todo el planeta, como por ejemplo el Club Bilderberg, los Caballeros de Malta, esta organización, esta fraternidad ultra secreta de Skull and Bones, que son calavera y huesos en Estados Unidos. Tenemos también el Majestic 12, los 12 majestuosos, el Club de los 33, el Club de Roma, el Vaticano, en fin, todas estas organizaciones, fraternidades secretas, masónicas, satanistas y ocultistas, como por ejemplo la gran logia masónica, la Propaganda 2, la P2 de Italia, etcétera, etcétera. Así que nosotros como humanidad terrestre tenemos una gran esperanza de liberación para romper y quebrar esas cadenas que esclavizan a toda la humanidad terrestre. Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos otra participación y atrás tenemos otra. Tenemos 3 en este momento pendientes. Adelante. Recuerde compartirnos su nombre y de dónde nos visita. Sí, Priscila Cervellón, hoy por hoy vengo por Asisán, pero también hoy día voy a hablar por el colectivo de psicología política latinoamericana al cual pertenezco. Cuando escuchaba la ponencia de la doctora, pensaba en esto de cuando hablamos del capitalismo, cuando nos referimos al capitalismo, se nos olvida a veces que es un modelo socio-civilizatorio, ¿verdad? Que también tiene una parte que nos está socializando a cada momento y que tiene un eje de ideologización, de dominación de las mentes. En ese sentido, me causó una enorme satisfacción escuchar en la ponencia de la doctora el hecho de mirar hacia las teorías del buen vivir. Y yo creo que hay que mirar al sur, que dejemos de estar mirando tanto hacia el norte y que, como lo diría Ignacio Martí Baró, tenemos un mandato, digamos, lo voy a decir así, un mandato de desideologizarnos nosotros mismos, de mirarnos a nosotros mismos y de interpelar qué es lo que estamos pensando, ¿no? Qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos dando por sentado como verdades y qué es lo que estamos dando por válido, porque él siempre nos invitaba a cuestionarnos y a cuestionar nuestra ciencia. En ese sentido, cuestionar nuestra ciencia tiene que ver con valorar también nuestras ciencias propias, nuestro pensamiento propio, y en ese sentido quiero decir, me causó una enorme satisfacción ver este señalamiento de las teorías del buen vivir. Creo que tenemos que ir hacia ahí, que explorarlas ahí, mirar qué es lo que Latinoamérica está produciendo, irnos hacia el pensamiento latinoamericano. Estamos despreciando a veces, muchísimas veces, nuestra producción latinoamericana. Y una pregunta que me hacía yo cuando usted también presentaba y decía que El Salvador básicamente somos exportadores de mano de obra barata, estaba pensando, y lo pienso, lo voy a decir así, desde mi propia experiencia. Tengo 2 hijas, una en 4º año de psicología acá en la universidad, otra ingeniera mecánica que se graduó muy, muy bien,
y ha sido recibida con muchos honores en México, pero las dos queriendo irse. Aunque esta de psicología dice que va a ser psicología social hasta la muerte y tal. Pero quiero decir, también estamos exportando cerebros calificados. Yo sí creo que Centroamérica ya se está sumando a la exportación de cerebros calificados. ¿Cómo hacer? Es un reto, pues, cómo hacer que nuestra juventud calificada, nuestros cerebros calificados también se estén quedando acá. Suerte que esta de psicología dice que se vaya a estudiar a Sudamérica, ¿verdad? Pero quiero decir, ¿cómo hacer que nos quedemos en Latinoamérica mínimamente? En Latinoamérica. Y que empecemos a pensar desde Latinoamérica y nuestras propias hallazgos, nuestras propias fortalezas latinoamericanas. Gracias. Tenemos una participación por allá arriba y tenemos otra aquí, si le pueden proporcionar el micrófono. Adelante, muchas gracias. Muy breve, ¿no? Primero resaltar una cosa que me pareció muy interesante de su exposición cuando dice expulsamos mano de obra en su mejor fuerza y ahora quieren también provocar que ellos inviertan y quieren que sigan aliviando aquellos problemas que la estructura económica no lo puede hacer. Me pareció interesante resaltar eso, pero más bien quiero dejar sobre la mesa una reflexión muy breve. Que todos los días, en este momento, en el Triángulo Norte, en los pueblos más pobres de nuestra zona, están llegando 6 deportados con capacidades acumuladas en un país desarrollado. Entonces, este nuevo escenario que está colocando la deportación, ¿a quién vamos a responsabilizar para que, como dice los mexicanos y los estudios sobre el desarrollo local transnacional, que lo llaman mucho, ¿será que nuestros líderes no están preparados para enfrentar esta realidad? ¿Será que las deportaciones y esta inserción diaria de capacidad acumulada puede transformar nuestro desarrollo local de la manera como está haciendo ahorita? Yo lo pongo a consideración. Si nos puede comentar su nombre y de dónde nos acompaña. Muy buenos días, Joel Hernández de ISNA. Es bien paradójico cómo funciona el sistema, ¿verdad? Se ha hablado acá de que el capitalismo está colapsado. Sin embargo, es algo que carece de certeza, pues, porque está colapsado para las grandes mayorías, pero en la medida que siga generando réditos para las grandes corporaciones y los capitales, todas esas transnacionales, no está colapsado. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo se abren los mercados para las mercancías, productos y todo eso, ¿verdad? Cómo se saquea el tercer mundo por parte de los países del primer mundo. Sin embargo, la respuesta en cuanto a las políticas migratorias del primer mundo hacia nuestros países, ¿verdad?, son totalmente restrictivas y esos enfoques de desarrollo, de generar oportunidades para nuestra gente en el primer mundo, es una mentira, pues. Y quisiera también referirme, aparte de la ponencia, decía que en las estrategias se debe generar como mayor inclusión, crear políticas públicas o reforzar las políticas públicas en el área social, ¿verdad? Nosotros tenemos las experiencias en América Latina, ¿verdad?, que han habido gobiernos como más orientados a este fin, por ejemplo Ecuador, Bolivia, en los cuales hay una identidad cultural, hay dignidad en la gente que representa a sus ciudadanos, ¿verdad? Cosa que aquí en la región, pues aquí aprobamos con gobiernos, ¿verdad? Recientemente, ¿verdad? Y tristemente, la parte individual primó, ¿verdad? El tema de los privilegios, pues se ponderó y se perdió esa orientación social. Quisiera cerrar brevemente con cómo podríamos generar cambios en nuestra gente, pues porque tenemos un capital importante que se recibe de todo el trabajo que genera nuestra gente en el exterior, ¿verdad?, particularmente en Estados Unidos, ¿verdad? Cómo generar educación financiera para que no haya dependencia económica, porque nuestra gente acá en la región no es pobre por sus condicionamientos materiales, es pobre muchas veces por la forma en que piensa. Si
Si nosotros vemos los estudios que hacen algunas organizaciones o organismos, todo ese capital que entra, la mayor parte va destinado al consumo y no a generar emprendedurismo y esa dependencia económica se acrecenta. Solamente, gracias. Muchísimas gracias y una disculpa, vamos a tener que concluir hasta aquí con este proceso de debate en aras del tiempo. Más adelante tendremos el espacio de las mesas de trabajo en el que vamos a poder seguir aportando a esta reflexión. Entonces le voy a ceder el micrófono a la doctora para que nos pueda dar su apreciación respecto a todas las intervenciones que acabamos de escuchar. Tendremos aproximadamente unos 5 minutos en aras del tiempo, como les mencionaba, y escuchamos a la doctora entonces. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. La verdad es que la ponencia es para animar a este debate, porque la verdad se está haciendo muy poco debate y reflexión crítica desde las instituciones, ¿verdad? Y las universidades somos altamente responsables en esa reflexión crítica. Un gusto saludar a Óscar Chacón, con él estamos en algunos espacios discutiendo también esta problemática, de acuerdo con todas sus observaciones. Efectivamente, los datos sobre el tema de remesas de este año no son los que están ahí, sino corresponden comparativamente a los años que están los otros datos, pero sí, Guatemala reflejó un alto porcentaje, ya vamos por el 15%. El 13%, 15%, y El Salvador, como lo dice Óscar. Precisamente por eso no es que yo lo menciono en la ponencia, es que nosotros estamos diciendo que los migrantes deben ser incorporados a las discusiones y a las propuestas y alternativas para nuestros países, no solo sus remesas, aunque sus remesas podrían ser un elemento de poder de los migrantes, porque sí representan un eje ya de nuestras economías. Lo que pasa es que ingresan a nuestros países de manera dispersa, de manera individual y familiar, comunitaria en algunos casos, muy pocos casos. El tema del cooperativismo, por ejemplo, que fue tan importante en unas décadas en nuestra Centroamérica, por supuesto que ha sido arrollado, ¿verdad? Hoy empiezan a querer resurgir, pero es fundamental que los migrantes se hagan valer como ese sector de la economía que ya representan en nuestros países. Y por eso es que yo sí creo en la agencia humana, ¿verdad? Que era un poco lo que decía el padre Gaudí. Ciertamente somos pesimistas. Yo por lo menos digo, no contemos con el Estado en unos 10 o 20 años. Perdón que lo diga, pero los estados están colapsados. Los de Centroamérica sobre todo, ¿verdad? Y teníamos ahí, en la ponencia menciono, hay causas globales, ¿verdad? Ya las transnacionales trascienden la capacidad de los estados, dominan el mundo, ¿verdad? Y nuestros estados centroamericanos peor, porque ni siquiera estábamos terminando la guerra y ya estaba el ajuste estructural encima de nuestros países. Entonces no tuvimos la capacidad de terminar de construir estados, ni tampoco democracias. Y todavía la guerra está ahí, en nuestro pasado, en el caso de El Salvador y Guatemala. Entonces, yo sí creo en la agencia humana, sí creo en los actores sociales, y porque estoy dentro de espacios de organización, de movilización, de acción ciudadana por esto que nos está pasando en los estados centroamericanos, digo, y lo dicen también los grandes teóricos, ¿verdad? La globalización está en disputa. El capitalismo sí está generando, tal vez no ha colapsado, como dice el compañero, ¿verdad? El capitalismo para los grandes transnacionales está en su pleno auge, para las grandes poblaciones está colapsado, como le decía la compañera. Civilizatoriamente el capitalismo no tiene capacidad de reproducción por el medio ambiente, y hay algunos que mencionan eso, ¿verdad? Va a ser el medio ambiente el que va a crear la gran fisura mundial para que la humanidad cambie, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, yo sí creo que la agencia humana y los actores sociales, los movimientos sociales, y es la experiencia que tenemos del sur, aunque no todo ha sido positivo, es la única posibilidad que le queda a la humanidad de que el capitalismo algún día llegue a cambiar, ¿verdad? Yo tampoco creo que las revoluciones que conocimos en los años 70 en esta Centroamérica, ¿verdad?, que se pretendían, hoy lo veo muy difícil,
precisamente por lo que dicen ustedes, el tema de la etiología. ¿Cuántos estamos capturados por el consumo? ¿Cuántos estamos capturados por el individualismo? ¿Y cuántos queremos cada vez más acceder a ese falso progreso que nos siguen vendiendo pues todos los medios de comunicación transnacionales, etc.? Entonces los cambios son de tipo cultural, como una compañera lo decía. O sea, sí tenemos que trabajar mucho con la educación, tenemos que trabajar mucho con la revalorización, y el postdesarrollo es lo que nos invita a hacer, la revalorización de lo que realmente está como eje de la vida en nuestras poblaciones. Y ese sí es un aprendizaje que tenemos en Guatemala. ¿Quién está defendiendo hoy la naturaleza en Guatemala? Los pueblos indígenas. Están en resistencia permanente frente a hidroeléctrica, minería, frente a todo lo que atenta contra su entorno cultural natural. Y ahí los están reprimiendo, pero ahí están haciendo frente a una lucha que debería pertenecernos a todos. Entonces yo sí creo que, por supuesto que tenemos que dividir las acciones, digo yo. Yo también creo que las clases medias tenemos un trabajo fundamental que hacer, ¿verdad? En lugar de seguirnos solidarizando hacia los de arriba, queriendo estar más arriba nosotros, deberíamos de solidarizarnos con los de abajo. Y las universidades también, esa es una autocrítica, por ejemplo, en las universidades jesuitas. Yo pregunto si las universidades jesuitas estamos en ese rol de estar solidarizándonos con los de abajo, formando para los de abajo, formando para la organización y los cambios tecnológicos, productivos, etcétera, para los demás. Yo tengo mis dudas que estas universidades estemos haciendo eso. Entonces, tienen un papel las universidades, las clases medias, tienen un papel las organizaciones, no solo las organizaciones de los pobres, las organizaciones nuestras mismas, desde la ciudadanía y desde ese rescate que pudiéramos hacer de los estados. Y luego el tema de lo que es posible a nivel de las deportaciones, que cada vez más vamos a tener pues la detención, ¿verdad?, de personas migrantes. Ya vieron ustedes, ojalá México cambie su panorama político en los últimos meses, pero ya vimos cómo México inmediatamente militarizó la frontera sur cuando el señor Trump, mediante un Twitter, dijo que no quería más migrantes en sus fronteras. Entonces, yo creo que ¿cómo podemos cambiar eso? Pues yo sí creo también en la solidaridad sur-norte, en lo que decía la compañera, es cierto, sur-sur, porque cada vez más vamos a tener migraciones regionales, ya las estamos teniendo. Entonces, ¿cómo vamos a abrir las fronteras en lugar de cerrarlas para que haya movilidad regional, pero también cómo unimos lazos con lo que están haciendo organizaciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos? Y nosotros ya venimos construyendo ese proceso. El año pasado hicimos una cumbre que le denominamos Cumbre de Migrantes, tratando de hacer ese vínculo norte-sur, tratando de recuperar las experiencias y las dinámicas de los migrantes. Y ahora vamos este año a organizar procesos de encontrar esas dinámicas territoriales capaces de incorporar el aporte de los migrantes. Y esa cumbre de migrantes la queremos reproducir en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos donde hay población, y la vamos a seguir reproduciendo en Guatemala. Y así, yo digo que habrá otras iniciativas que se puedan ir sumando para poder incorporar a los migrantes en el aquí y en el allá como una posibilidad de alternativas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y a todos ustedes también por este proceso tan y que nos generó muchísimo conocimiento. Cedo el micrófono a Carlos Monterosa para darle continuidad al programa. Gracias, Gabriela. También gracias a la doctora Úrsula Roldán por su ponencia central sobre migración y desarrollo.
Estoy seguro que los elementos y las ideas que fueron vertidas en esta ponencia provocan la reflexión y el debate que vamos a tener en etapa ya de discusión en las mesas temáticas. Ya les ampliaré algún detalle que se ha hecho una modificación en esto de las mesas, pero sé que había personas que te querían hablar y dar su punto de vista, entonces se van a aprovechar y que tomen esas ideas que tienen guardadas para trasladarla a la etapa de debate. Ahora llegamos a la fase, tenemos que hacer una fase de clausura oficial del evento y para eso invito a la maestra Lidia Salamanca, vicerrectora académica de la Universidad Centroamericana José Simén Cañas, para que nos ofrezca unas palabras de clausura de este evento, de este seminario regional de migraciones, nuevas formas de habitar el mundo, dignidad más allá de los muros. Hola, muy buenos días. Úrsula, un gusto tenerte en la UCA, gracias, una exposición realmente interesante y como ya decía Carlos, una exposición y un debate que tenemos todavía mucho que decir, mucho que pensar juntos y creo que ese es el valor de este seminario y de este encuentro que hemos tenido durante todos estos días. De mi parte, es un gusto acompañarles en esta sesión de cierre en donde hemos llegado al final de 4 días de debate, de un seminario, en donde hemos tenido la oportunidad de dialogar y debatir sobre diferentes enfoques que nos permitan acercarnos y tratar de comprender de mejor forma el fenómeno de las migraciones desde una perspectiva integral y poniendo en el centro a las personas. De ahí que organizamos este encuentro en los 4 ejes temáticos que ya todos conocemos, que dan cuenta de la complejidad y de la dinámica y de lo permanentemente cambiante que este fenómeno es, en donde hemos dedicado mucho de nuestro esfuerzo a hablar sobre la teoría de las fronteras y nuevas ciudadanías, sobre xenofobia, nacionalismos y migración. Dedicamos un día también a hablar sobre desplazamientos humanos forzados y finalmente en este 4 eje, este 4 día que nos dedicamos a la migración y el desarrollo. Hemos contado con 4 ponentes centrales y más de 25 expositores en las mesas de debate y discusión, lo que nos ha permitido un intercambio de conocimientos y opiniones entre más de 365 personas que han participado en diferentes momentos del seminario, en donde hemos tenido académicos, actores gubernamentales, no gubernamentales, organismos de cooperación internacional, así como diferentes personas de nuestra sociedad civil. Hemos también contado con la participación de 190 personas que a través de las redes sociales nos han seguido a lo largo de estos 4 días y quienes han presenciado en vivo estos debates, las ponencias que hemos tenido a lo largo de estas jornadas. Todas estas personas que hemos participado somos personas interesadas en el debate y la discusión sobre nuevos enfoques, para profundizar en el conocimiento académico y humano de lo que está detrás de la migración y para construir de forma conjunta políticas concretas para atender los efectos y los impactos de la migración. Después de la realización de un evento de esta naturaleza, en donde hay mucho trabajo y esfuerzo de un número importante de personas, me parece justo invertir estas palabras de cierre en dar las gracias. Queremos reconocer pues, el trabajo que han desempeñado nuestros 4 expositores centrales, agradecer a Joaquín Eguren, Jessica Retis, Noah Mulo y por supuesto a Úrsula Roldán, así como a los 25 expositores que hemos tenido en las mesas de debate, por sus valiosos aportes, por su compromiso y por su dedicación a este esfuerzo de diálogo. Queremos agradecer a Elmer Romero, fotógrafo, artista salvadoreño, que nos facilitó las fotografías que han estado en este montaje, en esta exposición permanente que hemos tenido en el lobby del edificio y que nos han servido de escenario para facilitar el debate más informal entre todos los participantes. También sabemos que Elmer ha donado la exposición a la universidad, que va a ser un material rico para poder generar más espacios y contenidos para la docencia, para la investigación y la proyección social, tanto de la universidad como de las instituciones que estamos involucradas en este esfuerzo.
Queremos agradecer a Marcela Zamora, cineasta, que nos ha presentado su producción cinematográfica María en Tierra de Nadie, y que también ha contribuido a esta discusión e intercambio de ideas. No cabe duda que los artistas son agentes claves para la sensibilización y la generación de conocimiento humano valioso. Nuestros agradecimientos a las fundaciones Heinrich Böll, Cristosal y la Red Jesuita con Migrantes para Centroamérica y Norteamérica por sus importantes aportes al desarrollo de este seminario. También a las universidades jesuitas de Centroamérica, a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, a la UCA de Nicaragua, con quienes hemos estado trabajando a lo largo de estos meses tratando de construir juntos un espacio en donde podemos abordar de mejor manera el fenómeno de las migraciones, que considero que como instituciones que estamos interesadas en abordar seriamente esta problemática, esta dinámica, tenemos retos importantes, como ya nos decía Úrsula. Creo que estamos llamados a articularnos más, a lograr mayor peso político en nuestro aporte, a tener mayor capacidad para adaptarnos y para responder a la realidad cambiante, para mejorar la articulación y la difusión de conocimiento y para lograr un mayor respaldo institucional que nos permita incidir poniendo el énfasis en las personas. Desarrollar un evento de esta naturaleza es un avance, es una semilla para avanzar en estos retos que tenemos de manera conjunta. Al interior de la UCA, este seminario ha supuesto el trabajo colaborativo entre las unidades académicas y de proyección social de la universidad. Por eso quiero agradecer de manera especial a la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría Académica, a la Vicerrectoría de Proyección Social, al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, al IDUCA, que también ha participado en la organización, y por supuesto a 3 departamentos de nuestra área académica, como son el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, de Psicología y Salud Pública, Comunicaciones y Cultura. Muchísimas gracias a todos los colegas que han participado y le han dedicado mucho esfuerzo y mucho tiempo a la preparación de este evento, y que muestra de alguna manera ese interés por tratar de abordar el fenómeno de las migraciones desde una perspectiva mucho más integral, superando los debates más tradicionales sobre este tema. Queremos agradecer a Carlos Monterrosa y a Gabriel Escobar, comunicadores, compañeros, amigos de la UCA, quienes han sido los conductores de los debates en las ponencias centrales, a los colegas que han manejado las redes sociales y que han permitido llevar este seminario a un público más amplio que los que ahora hemos tenido la oportunidad de participar presencialmente. Me parece oportuno agradecer a Carlos Sorto, que diseñó y estuvo actualizando la página web del seminario, y a Catherine Escoto, quien manejó toda la difusión y comunicación con el público en las redes sociales. Yo creo que eso cada vez nos abre más puertas y más formas de interconectarnos con diferentes organizaciones y personas. Finalmente, quiero agradecer a los más de 35 estudiantes que han estado trabajando ahí de manera muy dedicada, muy profesional, acompañándonos a lo largo de estos 4 días, bajo la conducción de nuestra colega y amiga Lucinea Flores y Daniela Salgado, que también son personas amigas de la universidad. Todos los que hemos mencionado y muchas otras personas que por supuesto no podré mencionar, han colaborado y han trabajado para que este seminario pueda llegar a los objetivos esperados. Queremos abrir el debate sobre las nuevas realidades de la migración y sobre los retos que tenemos para la investigación y construcción de políticas públicas, nacionales, regionales y, por qué no, mundiales. Para atender esta realidad que permanentemente nos interpela y nos llama a la acción comprometida. Así que de mi parte, de parte de la UCA, muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos en el debate en lo que resta de la mañana y estoy segura que vamos a tener muchos más espacios para continuar en este esfuerzo de reflexión, de pensar juntos, de interpelar nuestro accionar institucional y personal y de comprometernos con una realidad que realmente requiere de nuestra intervención para cambiar a favor de aquellas personas que más nos necesitan. Así que muchísimas gracias y que sea este seminario una semilla para seguir en este debate permanente. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Lidia Salamanca, vicerrectora académica de la universidad, por estas palabras
cierre del Seminario Regional de Migraciones, Nuevas Formas de Habitar el Mundo, Dignidad Más Allá de los Muros, y como reiteraba la maestra Salamanca, hemos tenido también seguidores y personas que han estado pendientes a través de las plataformas digitales. Esta es una manera también nueva, diferente, pero también que permite una interacción mucho más marcada. Hemos tenido 460 seguidores en la página de Facebook, 256 seguidores en Twitter, y como también lo mencionaba la maestra Salamanca, un promedio de 190 personas que han visto cada una de las ponencias principales que se transmiten en el Facebook Live. Sabemos, y como les hemos estado insistiendo en el transcurso de esta semana, se va a crear un canal de YouTube en donde aparecerán videos, las ponencias, que son otros mecanismos de divulgación y para compartirlos. Esos son muy importantes porque a través de las redes sociales y plataformas llegamos a más personas, y tener esos comentarios y esas reacciones son muy importantes. Nos ayudan mucho como espacios académicos de organizaciones para discutir este tema. Bien, vamos a pasar al momento de un café, para tener un receso de 15 minutos, pero al regresar, y aquí viene un aviso importante, ya la actividad de discusión de las mesas de debate no la vamos a realizar en los salones que ya estaban definidos, sino que lo vamos a hacer acá, en el auditorio Segundo Montes del edificio ICAS. En la primera parte, en la primera hora, tendremos la discusión sobre el tema de remesas e impacto económico y los modelos de acumulación, desarrollo y movilidad humana. Y en la siguiente hora, o sea, al finalizar esa mesa temática, tendremos la mesa temática de políticas públicas, procesos de movilidad y desarrollo. En ese caso, vamos a un receso y en 15 minutos nos volvemos a encontrar acá en el auditorio para las mesas de trabajo. Gracias.